Y un pasaje que se iluminó de una manera tan especial que quiero compartir un poquito con ustedes es el pasaje de Juan capítulo 8. Usted lo ha escuchado, se ha predicado mucho sobre ese pasaje. En Juan capítulo 8 se habla de la experiencia que vivió una mujer que fue tomada en un acto de adulterio y es llevada con el Señor. Y dice la Biblia, yo quiero leer con ustedes, dice verso 1: pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. La intención del Señor es enseñar. La enseñanza es vital, es fundamental, porque uno puede cometer muchos errores por falta de enseñanza, por falta de instrucción. Y entonces dice el verso 3: los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Verso 5: y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Y luego le preguntan: ¿tú qué dices? Verso 6: decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirar una piedra. E inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno. La versión del 60 dice que fueron con su conciencia los trabajó. Al oír esto, ellos se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? La versión 60 dice: ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer le dice: ninguno, o le pregunta: ¿ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Cuando nosotros leemos este pasaje, que es un pasaje obvio que nos habla de la bondad que Dios hizo con una mujer, no había yo observado que realmente, si vemos en el pasaje, los escribas y los fariseos no les interesaba para nada la mujer. Lo que ellos querían era poner a Jesús en un dilema, en un problema, en una encrucijada. Usted note conmigo que cuando Jesús está en la tierra, la nación israelita, toda la nación, tiene el conocimiento de la ley de Moisés. La ley de Moisés regía a la nación israelita. La ley de Moisés tenía cláusulas, tenía instrucciones para preservar y para llevar al pueblo a la fe. Y dentro de las acciones de la ley habían sentencias de muerte. Una de las sentencias de muerte era cuando alguien, por ejemplo, cometía este pecado. La ley decía había que apedrearlo. La ley era tan severa que cuando un hijo era contumaz y rebelde, que no hacía caso, imagínese usted tiene un hijo que no le hacía caso a lo que usted decía, la ley decía hay que sacarlo y apedrearlo. Y entonces la ley corregía todo con muerte. Y ellos, los fariseos, porque note conmigo que en el versículo 3, los escribas y los fariseos
de pronto ven que hay dentro de Jerusalén o dentro de Israel, aparece una línea de pensamiento que está causando muchos problemas, porque ese maestro que está enseñando, supuestamente ellos no guarda el sábado. Segundo, se contamina tocando a los leprosos. Tercero, come y bebe con pecadores y publicanos. Y entonces, supuestamente ellos observan que la conducta de Jesús era una conducta contraria a lo que la ley de Moisés les había enseñado. Ahora, quiero que usted observe que la ley está basada, es decir, la ley de Moisés es la expresión de la justicia. La ley dice Pablo que era espiritual, es buena, pero la ley es la expresión de la justicia. Cuando hablamos nosotros de la justicia no tiene misericordia. La justicia es justicia. Usted, por ejemplo, va ante un juez y el juez va a hacer justicia, aunque usted llore, aunque usted suplique, aunque usted diga I'm sorry, el juez va a hacer justicia. La justicia no tiene misericordia. Entonces, de pronto estos hombres, los escribas y los fariseos, fíjense que empiezan a ver las actitudes de Jesús. Empiezan a ver que en su mensaje, incluso obviamente han de haber oído algunos mensajes, algunas enseñanzas de Jesús, donde Jesús se comportaba de una manera que le decían, ¿por qué él come con los pecadores y los publicanos? Y entonces decía Jesús, porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y empezaron a observar dentro del Señor que era en su mensaje un mensaje compasivo, un mensaje lleno de misericordia. Y entonces, aquí en el pasaje, ellos encuentran una forma como poner a Jesús en un dilema, que es el que yo quiero compartir con ustedes. Encuentran a esta mujer que estaba en una situación de adulterio. Lo interesante es que solo a la mujer agarraron y al varón no, ¿verdad? Es interesante, en la época esa la mujer perdía siempre, ¿no? Y entonces agarran a la mujer y se la llevan al Señor. Fíjense lo que hace la enseñanza de la ley, la enseñanza de la justicia. Yo le puse a este mensaje, me fui a estudiarlo el día de hoy, porque ayer que lo vi me bendijo tanto. ¿Cómo la justicia hace discípulos? La justicia, la ley hace discípulos. Y son buenos discípulos de la ley. Los fariseos, los escribas, ellos, hermano, estaban obedeciendo la ley. Le dicen a Jesús, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó, mire qué obedientes eran. Nos ordenó. Nosotros podemos incluso ver en la historia de la humanidad cómo la mujer llegó a ser en un momento dado un punto aparte. Es decir, no era contada con los hombres, era menospreciada. Incluso el varón tenía el derecho de decirle, mira, ya no me gusta cómo cocinas los frijoles, así que quita tu carta de divorcio, vete. Y se tenía que ir. Y el hombre era propietario básicamente de la mujer. Por eso cuando Jesús habló con la samaritana, los discípulos se sorprendieron. Los discípulos dijeron, ¿por qué habla con una mujer? Porque la mujer era tenida como lo peor, como lo más bajo, incluso usted ve que era contada dentro de las propiedades del varón. Y vemos nosotros en todo ese tiempo, por ejemplo, un varón podía tener 8, 10, montón de mujeres. Salomón tuvo 1000, dice.
No sé cómo aguantó, si con una cómo cuesta, ¿verdad? Y Salomón tuvo 1000. Y óigame, y de repente agarran a la mujer y la llevan delante de Jesús. Pero yo quiero que usted vea la escena que yo vi en este pasaje. Ellos son discípulos de la ley de Moisés. Ellos han sido instruidos por la ley. Fíjese que la ley tiene 2 objetivos fundamentales en la vida del hombre: enseñarle justicia. Ya conmigo, justicia. Porque si no hay ley, no hay pecado. Entonces, pero la ley enseña actos de justicia. Y también la ley tiene como objetivo formar en el hombre la valorización de lo bueno y de lo malo. Porque si usted no sabe, si dice que antes que la ley apareciera no había pecado, porque no había la declaración de que era bueno y que era malo. Entonces, cuando la ley aparece, ahora se sabe que esto es malo y que esto es bueno. Y eso es la formación de la conciencia. La conciencia no es otra cosa que esa valorización interna que nosotros debemos tener de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero eso lo hace la ley, la enseñanza de la ley. La ley entonces está basada en la justicia. Ellos, los escribas y los fariseos, eran discípulos de la ley. La ley expresa la voluntad de la justicia y sus efectos. Póngale cuidado a esto. ¿Qué es justicia? Justicia viene del latín y la palabra es justitia, que es virtud que nos hace dar a cada cual lo que le corresponde. Son sinónimos de la justicia: derechura, equidad, imparcialidad, rectitud. La justicia es una de las 4 virtudes cardinales que consiste en conformarse con la suprema voluntad de Dios. Repito, virtud que nos hace dar a cada cual lo que le corresponde. Y por eso de pronto ellos saben que la ley de Moisés les enseña que Dios es justo y que Dios quiere justicia. Entonces ahora ellos saben que es por la ley, ellos saben que el adulterio de esta mujer es condenable con muerte. Y entonces llegan con Jesús, fíjese usted, y ponen a la mujer en medio y le dicen al Señor: mira, Señor, a esta mujer la hemos agarrado en el pleno acto del adulterio, y la sentencia de la justicia es que a esta clase de mujeres la apedreemos. Fíjense dónde ponen al Señor Jesús. Y entonces le dicen, versículo 5: tú pues, ¿qué dices? En otras palabras le dicen: queremos saber cuál es tu posición frente a la justicia divina. Queremos saber cuál es tu posición frente a la ley de Moisés. Queremos saber si realmente tú apruebas la justicia o tú eres un hombre que no aprueba la justicia. Y Jesús está en ese momento, hermano, frente a un acto que la justicia condena. Ahora, quiero recordarle algo. Cuando nosotros hablamos de la justicia, al estudiar la Biblia y a estudiarla despacio, y tendría que explicar muchas cosas para lo que le voy a decir, pero después, si quiere, se lo explico. Nosotros vemos que la esencia del Hijo es justicia. Por eso dice la Biblia: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Entonces el Dios, yo le llamaría así, el Dios de la justicia, el Dios que se manifiesta haciendo justicia, es el Hijo. Usted lee en la Biblia que dice que Dios es Padre de misericordias, pero ese es el Padre. Y usted lee en la palabra del Señor que el Hijo dijo:
les conviene que yo me vaya porque entonces vendrá el Consolador y conoceréis la verdad. Póngale cuidado a esto. Entonces el Dios que manifiesta la verdad es el Espíritu. De tal manera que cuando Jesús es puesto ante la realidad de un acto que hay que condenar y que hay que ejecutar por la justicia, Él realmente, acuérdense cuando Jesús vino, dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Hijo entonces? Hacer justicia. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Otorgar misericordia. ¿Y cuál es la voluntad del Espíritu? Revelar la verdad. Entonces, cuando Jesús es puesto ante la realidad de la justicia, Él sabe que es justo matar a esa mujer, que hay que apedrearla. Él no va a estar en contra de lo que es su esencia, porque la esencia de Jesús es, usted ve que dice: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Pero como Él no vino para hacer su voluntad, la voluntad del Padre es que aprendiera el Señor, fíjese lo que estoy diciendo, aprendiera, lo puedo probar por el libro de Hebreos, aprendiera que en la naturaleza humana la justicia no tiene éxito. Escúcheme bien, porque la ley no perfeccionó a nadie. La ley lo que hizo es crear conciencia de lo bueno y lo malo en el hombre, pero la ley no perfeccionó a nadie, eso dice Pablo. Entonces la justicia, no que haya fracasado la ley, porque la ley es santa, es pura y es espiritual, sino que por causa de la naturaleza del hombre, por causa de la debilidad humana, la justicia como actos merecedores de la vida fracasó. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 1: justo no hay ni uno. Fíjense, ni uno. Entonces, cuando el Señor, hermano, cuando veo aquí, ponen a Jesús que en su esencia Él ama la justicia. Él ama la justicia. De hecho, nosotros vamos a una tierra donde mora la justicia. Y nosotros debemos entender que tristemente ninguno de todos los hombres, pero ni el Papa, hermano, pudo alcanzar la justicia, el premio de la justicia. Dice Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos, están alejados. Fíjese que la palabra, o no alcanzan, destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra en griego es justereo, que implica estar en necesidad, ser un indigente, carecer, tener falta de ese beneficio, falta de ventaja, ser inferior, estar en una condición muy baja, no lograr alcanzar, quedarse corto o verse privado. Cuando Dios dio la ley es justa. Ya conmigo, la ley es justa. Pero lo que la ley quería era formar conciencia en Israel. Formar conciencia que ellos, hermanos, no podían dar la medida que la ley requería. Por eso dice la Biblia en cierto pasaje que Dios levantó la ley, y por eso apareció Jesús y dijo: si vuestra justicia no supera la de los fariseos y religiosos, no van a entrar. Y la elevó más. Fíjese que la elevó tan alto que dijo: habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que si alguno mira y desea, ya lo hizo. Y entonces elevó el requerimiento de la justicia. Ahora, de pronto yo veo a Jesús aquí, porque el Salmo 85, el Salmo
89, dice, por ejemplo, el Salmo 89, que el asiento del trono es justicia y juicio. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Sigue conmigo en la historia esta. De pronto entonces dice, ponen a Jesús en el verso 5 y le dicen: mira, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mire la trampa que le estaban poniendo. Si Jesús decía no la apedreen, lo iban a acusar que estaba en contra de la justicia divina. Si Jesús decía sí, apedréenla, iban a decir: él está en la ley, es lo mismo, no tiene misericordia. ¿Qué hace el Señor? La palabra del Señor dice que Jesús se inclinó. Yo me hice varias preguntas que no tengo respuesta para esas preguntas, y se las voy a trasladar a usted por si usted tiene la respuesta. ¿Por qué se inclinó el Señor? Inclinarse implica una acción de agacharse, estar encorvado hacia abajo. Y entonces me pregunté, ¿no quería enfrentarlos mirándolos a los ojos? ¿No quería ver la falta de compasión en ellos? ¿Por qué se inclinó? Se inclinó a tierra. Fíjese que no contestó. Le dijeron: ¿qué dices tú? Entonces se inclina y empieza a escribir. Ahora, yo personalmente creo que él empezó a escribir. Algunos dicen que empezó a escribir los pecados de la gente. Quizás hasta escribió la fecha, ¿verdad? Viernes en la noche, en lugar de estar en el culto. Y la gente empezó, me llama la atención, hermano, que la gente empezó otros dicen que lo que Jesús escribió fueron los mandamientos. Y entonces les activó la conciencia. Mire, una buena conciencia, diga conmigo, una buena conciencia. Una buena conciencia es aquella valorización interna que tenemos de lo bueno y lo malo. O sea que la ley tiene una responsabilidad fantástica, es crear una buena conciencia. Hay personas que no tienen una buena conciencia, o tienen una conciencia cauterizada, o tienen una conciencia, hermano, débil, o tienen una conciencia que no está desarrollada, y no tienen una valorización real de lo bueno y lo malo. La ley forma la conciencia. Y entonces dice, cuando Jesús empezó a escribir, versículo 6, decían esto probándole. Fíjese que el asunto no era la mujer, el asunto era ver cómo agarraban al Señor contra la justicia divina. Y entonces decían probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar una piedra. Ahora, colocan a Jesús, y aquí voy a un punto. La justicia, y yo escribí aquí, la justicia de la ley, escuche bien lo que voy a decir, faculta a las personas para apedrear a los que han cometido faltas. Ellos estaban en lo correcto según la instrucción de la ley. ¿Sí? La ley faculta a las personas a apedrear a los que cometamos faltas. La ley lo faculta. Es decir, que no están errados, están en lo correcto, están haciendo lo que la ley les enseñó, que es una facultad que les da de apedrear al que ha hecho faltas. Pero entonces Jesús viene y dice, cuando le insisten, y aquí voy al punto que me impresionó, pero como insistían en preguntarle, Jesús les dijo:
el que de vosotros esté. Entonces voy a leerle algo. Colocan al Señor Jesús en un punto de confrontación entre la ley de Moisés y la palabra de Él. Ahí hay una confrontación teológica, para acusarlo. Al preguntarle, ¿tú qué dices? Lo están poniendo en esa confrontación para ver cómo lo acusaban. Y entonces Jesús dice, el Señor cuando se incorpora, cuando se pone, aquí dice que cuando insistían en preguntarle, se enderezó el Señor. Y entonces el Señor se pone en vía directa con la justicia. Mire, la esencia de Él en vía directa con la justicia. Y el Señor dice, la actitud de Jesús. Entonces, ante la insistencia se endereza y avala el Señor lo establecido por la ley. Pero le agrega algo. Les dice, voy a ponerlo de esta manera. Le da un agregado a la interpretación de la justicia. Ante la insistencia, Jesús se endereza y avala lo establecido en la ley, con el único agregado de que la acción de la justicia recaería en alguien que no tuviera pecado. Le dice a Jesús, sí, hay que apedrearla. Pero el que tiene que apedrearla es el que no tenga pecado. Y entonces empezó a trabajar la conciencia dentro de ellos. Empezó. No. Me acabo de acordar que tengo a mi mujer en el hospital. Vamos. Yo tengo que echar a los niños a la escuela. Y se empezaron a ir. Fíjese que Jesús no anuló la justicia, sino Jesús dijo, sí, es correcto. El que aplica la justicia debe tener en su conciencia el testimonio de que no tiene pecado. Entonces, él quiere apedrearla, apedréenla. Pero verifiquen si no hay pecado. Y entonces yo me di cuenta que Jesús, hermano, que es el único que no tuvo pecado, porque la Biblia dice que nunca hubo engaño en su boca. ¿Quién me redarguye de pecado?, dijo el Señor. Hermano, estaba limpio. Entonces, miren bien esto. De pronto, porque aquí voy al ajo de esta escena fantástica que dice, está bien, el que esté libre de pecado, el que asuma la posición de verdugo, debe estar limpio de pecado. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9. Me gusta mucho el verso 9 en la versión del 60, porque en la versión del 60 no dice como dice en la versión de las Américas. En la versión del 60 dice, se lo leo en un segundito. Oyendo pues ellos, redarguidos de la conciencia. Hágame un favor, pregúntele a la que está a su lado, ¿tu conciencia funciona bien? Porque fíjese que si nuestra conciencia no funciona bien, vamos a cometer el error más terrible que usted puede cometer: juzgar. Porque cuando tú te juzgas, te estás poniendo en la posición de juez. Y Jesús dijo que el juez no debe tener pecado. Interesante, ¿verdad? Entonces, redargüidos por su conciencia, empezaron a salirse uno por uno, desde los más viejos
hasta los postreros, dice esta versión, y de pronto queda solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora está la humanidad pecadora, que la justicia la señaló, pero que la justicia, hermano, requería que se aplicara justicia, pero que el que le iba a aplicar no tuviera pecado. Escúcheme bien esto, es que esto es fantástico, hermano. En la esencia del trono, el asiento del trono es juicio y justicia. Esa mujer representa a la humanidad. La ley, hermano, vino y la justicia requería de la humanidad perfección. Pero la humanidad, por la naturaleza caída, no daba la medida de perfección que la justicia requería. Y por eso dice Romanos 3:23 que estábamos destituidos, no alcanzábamos la gloria de Dios. En otras palabras, por muy buena gente que seamos, por muy educados que seamos, por muy religiosos que seamos, hermano, la justicia del hombre no da la medida que requiere la justicia divina para la vida eterna. Entonces había un problema. Dios en su esencia amaba al ser humano, ama al ser humano. Pero la justicia decía, no los puedes traer. La justicia divina, yo quiero pensar, hermano, como en un hogar, por ejemplo, donde papá, hermano, es severo, mamá es amor, y el muchacho cometió un error. Papá lo quiere castigar, pero mamá la quiere defender. Voy a invertir los términos. En el plano espiritual, papá de tal manera amó Dios al mundo. Pero la justicia, el Dios de la justicia, dijo, no es justo que venga. No dan la medida. La misericordia, hermano, decía, pero hay que ayudarlos. Pero la justicia decía, no pueden subir, no pueden alcanzar la gloria, porque no dan la medida. Y entonces aquí surge la figura colosal del Cordero de Dios. Cuando la justicia y la misericordia están en ese dilema, porque el Padre quiere accionar, pero la justicia requiere un acto, que haya un juez, que haya alguien que ejecute, que la satisfaga. El capítulo 5 de Apocalipsis dice, Juan, yo lloraba porque nadie era digno de abrir los sellos. Nadie era digno de desarrollar el propósito de Dios. Y ahí en el capítulo 5 dice, yo lloraba. Y le dijeron, Juan, no llores. Es cierto, en el cielo no hay nadie que sea capaz de abrir los sellos, ni en la tierra. Pero el león de la tribu de Judá, él ha vencido y es digno. Déjeme llevarle a esta figura. Cuando la misericordia y la justicia están en dilema, y la humanidad, que es la mujer adúltera, estamos en pecado la humanidad, entonces pregunta el Padre, ¿cómo solucionamos esto? Para que yo pueda auxiliar la humanidad. Y entonces el Hijo dice, yo iré, y yo tomaré lugar de ellos, y voy a pagar por ellos. Entonces, cuando Cristo nace, su vida perfecta, porque usted cree que la vida de Cristo es perfecta, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si usted pone los ojos en cualquier otra cosa, se va a desmoralizar, porque el único perfecto es el Señor. Entonces, puesto los ojos en Jesús, entonces cuando Jesús baja a la tierra, su vida, por eso usted lee en el libro de Pedro, y déjeme llevarle al capítulo 1 del libro de Pedro. Vaya conmigo por favor al libro de Pedro. En ese libro hay una palabrita que tiene un sentido fantástico. Dice
Déjeme ver si es Pedro. Sí, creo que es Pedro. Porque su divino poder. Vamos a ver. Es segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. Mire, nos llamó por su gloria, pero agrega otra palabra. ¿Qué palabra agrega? Excelencia. Entonces la vida del Señor fue una vida excelente. Excelente. Por eso estos hombres, cuando ponen a la mujer ahí enfrente, cuando la acusan, ellos están en lo correcto. Ellos están siguiendo la justicia. Ellos están, hermano, obedeciendo la justicia. Pero lo que ellos ignoran es que la justicia requiere que el ejecutor sea perfecto. Entonces, si usted quiere hacer justicia, usted quiere juzgar a alguien, tiene que ser perfecto para juzgar a alguien. Y yo quisiera preguntar, ¿quién de nosotros es perfecto? Y ahí es donde el chicharrón truena. Y entonces la conciencia empieza a funcionar. Yo mejor no digo nada, yo me retiro, me voy. Ahora que me acuerdo, tengo que ir al gimnasio, se fueron unos hermanos, nos fueron todos. De pronto queda la mujer pecadora frente al único que la puede apedrear. Y entonces Jesús, dice usted, es que aquí, hermano amado, si él decía que era hijo de Dios, si él no guardaba el sábado, si él tocaba a los leprosos, estaba en contra de todo lo que la ley decía. Él ahora, cuando se queda solo frente a la mujer, acuérdese que él no vino para hacer su voluntad. ¿Cuál sería la voluntad del Dios de la justicia? Apedrearla. Por eso les digo algo. Por eso la etapa que viene, cuando el Señor descienda del cielo, Él no viene como cordero. Él trae un rótulo escrito aquí: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él no viene, hermano, mire, Él no viene a ver si todos votan para que Él sea rey. Váyale diciendo bye a las democracias. Váyale diciendo adiós a esa altanería de los hombres, que aquí nosotros queremos hacer lo que querramos. Lo que viene, yo espero en Dios, tal vez en mi tiempo, no sé, lo que viene es la imposición del reino de Dios. Y lo que Él trae no es un cayado, es una vara de hierro. En otras palabras, una tiranía total, pero una tiranía basado sobre la justicia. O sea, la tierra, hermano, va a experimentar en este periodo. Yo lo voy a ver, espero que usted también se lo vea, ¿verdad? Lo vamos a disfrutar. Vamos a experimentar la entronación, porque va a bajar en el monte los olivos. Pero no viene solo, vienen millares de ángeles con Él, hermano. Y dice la Biblia que de Jerusalén saldrá la ley. Entonces va a haber justicia, una tierra donde la justicia se va a imperar. Por eso dice: el que muera de 100 años será considerado maldito. Fíjese que lo que menos se va a vivir en este periodo que viene son 100 años. O sea que me tengo la impresión que la infancia va a durar 100 años. Qué chilero, hermano, 100 años jugando carritos uno de infante. ¿Cuánto vivían los hombres antes?
700, 800, 900. Pero vayamos al punto entonces. Entonces a Jesús lo pusieron en una confrontación entre la justicia y lo que él decía. Pero, repito, pero como él no vino a hacer su voluntad, se enderezó y le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, se fueron. Jesús podía decirle: yo sí te condeno y yo sí te puedo apedrear, porque yo soy, voy a estar interpretando, el Dios de la justicia. Pero como no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Dios de la misericordia, que es el Padre, mujer, ni yo te condeno. Mire lo que la misericordia hace. La misericordia, hermano, déjeme llevarle un poquito a esto. Por eso dice el libro de Hebreos que el Hijo tuvo que experimentar nuestras debilidades para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso. Jesús tuvo que experimentar nuestras flaquezas, tuvo que experimentar todas nuestras debilidades para entendernos, porque la justicia no entendía. Entonces la justicia decía: pero ¿por qué son tan débiles? ¿Por qué? Entonces tuvo que venir a hacerse carne para entender nuestras debilidades y vivir una vida perfecta, una vida sin pecado, como cordero sin mancha. Y cuando llega a la cruz, hermano, cuando él ofrece su sangre y él baja a los infiernos, y usted sabe toda la historia de la resurrección, él agarra su sangre y entonces entra a la presencia del Padre y va a anular el conflicto de la justicia y la misericordia. Porque cuando ofrece su sangre, la justicia se siente satisfecha. Porque en la cruz del Calvario usted debe saber que Dios castigó a Jesús por todos los pecados de la humanidad. Dice que cargó en él todos los pecados. Él no solo murió en la cruz, bajó a la condenación. Lo condenaron por los pecados nuestros. Mire, hermano, los que hemos fallado, los que hemos pecado, sabemos cuando pecamos hay un peso, hermano. Nos sentimos mal, ¿verdad? Y eso que pecamos 1, 2, 3 veces, los pecados de todo el mundo. ¿Qué peso sentiría en la cruz cuando tenía toda la carga del pecado del mundo? Pero cuando él sube a la presencia del Padre, resucitado después de haber sido condenado, y ofrece su sangre, a eso se le llama la propiciación, entonces la justicia queda satisfecha. Entonces la justicia dice: acepto que has cumplido toda justicia, ahora eres merecedor. Y entonces dice: papá, hermano, muy bien, ahora vamos a hacer aquí un edicto, que ahora ya no van a llegar a la presencia mía y a la vida eterna por las obras de la justicia, sino que ahora vamos a dar amnistía y van a llegar todos los que crean en el Hijo de Dios. Y por eso dice el libro de Romanos: ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios revelada por la fe. Fíjese que Dios a usted no lo ve justo porque haga buenas cosas o malas cosas, sino porque usted tiene fe. Terminemos con la escena, porque a mí fue fantástica esta escena cuando la vi ayer. Entonces se incorpora el juez. Diga, el juez se incorpora. Y como él no vino a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad del Padre, le concede a la mujer misericordia. Ahora mire, la misericordia es el favor inmerecido que tenemos de Dios. Yo no sé si usted se ha fijado, usted va al trono de la justicia a pedir justicia, ya se arruinó. Pero si usted va al trono de misericordia, de gracia y de misericordia, yo no sé por qué no entendemos nosotros
nosotros, fíjese hermano, que a veces somos discípulos de la ley en lugar de discípulos de Jesús. ¿Qué es lo que hace el discípulo de la ley? Buscar al pecador, señalarlo, ponerlo en medio y querer apedrearlo. Entonces yo le pregunto, a mí se me hace que en algún momento hemos sido discípulos de la ley. Ese hermano, no, si usted supiera, esa hermana, si yo le contara, si por mí fuera ya lo hubiera matado. ¿Cómo no? Pregunto, ¿somos perfectos para apedrear a alguien? Entonces dice Pablo, hermano, en el libro de Corintios, fíjese usted, cuando Pablo habla de esto, dice, Corintios capítulo 4, verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, Él es el juez, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Hágame un favor, dígale al que está a su lado, ¿por qué te sientas donde no te corresponde? ¿Usted no ha encontrado gente que cómo juzga? Pregúnteles, ¿tú juzgas? ¿No tienes pecado? Porque si no tienes pecado, tira la piedra. La justicia te avala. Pero si tiraste la piedra y tienes pecados, perdóneme hermano, le voy a leer lo que la Biblia dice. Mire lo que la Biblia dice. Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Dios mío. Y entonces la misericordia, aquí voy al punto, se inclina, Jesús escribe, luego se endereza y Jesús le dice, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno, Señor. Señor entonces le dijo, yo tampoco te condeno. Y aquí termino con esto. Miren lo que la misericordia hace. La misericordia siempre te va a dar una oportunidad más. Siempre. La misericordia siempre. Por eso debemos ir al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Qué nos va a dar Dios? Una oportunidad más. Pero la justicia no da una oportunidad más. Entonces en este pasaje yo vi la confrontación de la justicia versus misericordia. ¿Quién ganó? La justicia. La justicia ganó. Mató a Jesús. Pero cuando muere Jesús, vamos a Romanos capítulo 5. Porque esto es, si usted entiende esto, hermano, usted se va a librar de muchas cargas que el enemigo pone. Dice Romanos capítulo 5. ¿Lo tienen? Quizás vamos a leer capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron o no alcanzan la gloria de Dios. Verso 24. Siendo justificados, ¿qué dice? ¿Qué es ser justificado? Yo no soy justo, yo soy justificado. Dígale a que está a su lado, ¿tú eres justo o justificado?
Porque el justo es uno, es Jesús. El justificado es el que recibe la acción del justo. Entonces, cuando tú crees en Cristo Jesús, cuando tú aceptas al Señor Jesús, entonces su justicia te la aplican a ti. Y por eso tú entras aquí a la iglesia, hermano, y Dios te bendice, Dios te toca. No porque seamos justos, sino porque somos justificados. Y entonces dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Por favor, declare conmigo: soy justificado. Muy bien. Capítulo 5 de Romanos, verso 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe. Mire el primer efecto de la justificación: tenemos paz para con Dios. Segundo, tenemos entrada a la gracia. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Cristo. Usted dice: yo voy a recibir la herencia, voy a estar con Dios, con Cristo. Hermano, el que no entiende esto y sigue siendo enseñado o discipulado por la ley, usted lo va a conocer porque anda cargado de piedras. A todo mundo acusa, a todo mundo señala, a todo mundo condena. Ellos son discípulos de la justicia y están en lo correcto, pero están en una posición errónea, porque están asumiendo posiciones de juez y no son perfectos. La justicia dice: sí, apedreen, pero el que apedrea debe ser perfecto. Entonces, el único que podría apedrearnos, ¿quién es? Jesús. Pues resulta que el que podría apedrearnos se pone en pie y dice: mira, yo me dan ganas de apedrearte, pero como no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y el que me envió me dice que quiere darte misericordia, ni yo te condeno, y te da otra nueva oportunidad. Y usted debe decir: gracias, Padre, porque eres un Dios de misericordias. La misericordia siempre nos va a dar una nueva oportunidad. Entonces, cuando usted vea, por ejemplo, a alguien que dice: no, hermano, es que yo cometí un error, pequé y yo ya no tengo, ya no tengo perdón de Dios. Yo he escuchado eso: ese ya no tiene perdón de Dios. Qué jurado, ¿ah? Hasta Dios dice: ay, caray, ¿qué dijo este? Que yo no perdono. Que el único que no tiene perdón de Dios es el que blasfema contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. Pero de ahí todos los demás pecados, todos. Cuando digo, por supuesto, no estamos emulando que hay que pecar, porque nos lleva a la trampa, nos da el Señor y nos disciplina. Pero si alguien peca: ay, hermano, es que mire, me robé una. Bueno, pide perdón a Dios, te da otra oportunidad, ya no seas ladrón. Ay, hermano, es que fíjese que yo le choqué a uno y me fugué y todo. Pídele perdón. Que yo cometí esto. Todos los pecados le son perdonados al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la justicia se encontró con la misericordia, el juez se inclinó por la misericordia. Entonces nosotros, cierro aquí, estamos viviendo un periodo donde la gracia y la misericordia están reinando. Pero le tengo una noticia terrible: se va a cerrar. Se va a cerrar. Cuando el último de los gentiles acepte la misericordia y se cierra este paréntesis, el Dios de la justicia descenderá. Y entonces no habrá misericordia, sino habrá justicia. Vamos, dice Pedro, a una tierra donde mora ¿qué? No la misericordia, la justicia.
Entonces, por favor, le ruego, hágame un gran favor. Dígale a toda la gente, métete a la amnistía porque se va a cerrar. Y después de que se cierre el paréntesis de los gentiles, hermano amado, vara de hierro, justicia. Dígale usted a un policía, perdóneme, es que no vi la luz roja, mire, es que estoy medio cegatón. El policía va a decir, excuse, ¿a qué sí? No, es que mire, le ruego, yo voy a la iglesia, mire, voy a orar por usted. ¿Qué? Le va a decir, aquí está su ticket. Y yo sé lo que usted le va a decir. Thank you very much. Y a pagar. Hoy estamos en el tiempo donde la gracia reina por la justicia que Jesús alcanzó en la cruz del Calvario. ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad? Dígale a todo mundo, hermano, métete al Evangelio. Métete al Evangelio. Acepta a Jesús. No, es que yo, mira que es que tengo un género raro. Métete. Ahí te va a arreglar. Poco a poco el Señor lo va arreglando a uno. No, es que mira que yo ya maté 3. Métete. Ahí te van a matar también, pero métete. Van a matar lo malo. Si nosotros entendemos esto, tenemos que tener la responsabilidad de decirle a la gente que crean en Jesús, hermano. El tiempo de la amnistía se va a cerrar, se va a terminar. Y entonces, en la nueva época que viene, la Biblia establece que lo que se va a entronar en Jerusalén es la justicia. Por eso dice la Biblia, de Jerusalén saldrá la ley. No dice la gracia, dice la ley. Y usted y yo, hermanos, somos yo lo he visto en la palabra, somos una generación, le voy a llamar así, de mucha suerte. De mucha suerte. Lo digo bíblicamente porque a Daniel le dijeron, tú te levantarás en tu suerte. Mire, gracias a Dios no nací en el tiempo de la ley, hermano. Gracias a Dios no nací en el tiempo de Noé. Gracias a Dios no nací en el tiempo de Lot. Nací en este tiempo donde la gracia está reinando. Y donde lo que Dios pide es fe. Entonces, si vamos a evangelizar, hermano, la gente dice, mire, yo no voy porque primero me voy a arreglar. No te equivoques. No te vas a poder arreglar. Mejor ven, aquí te va a arreglar el Señor poco a poco. Él es experto en ir arreglando, en perfeccionando, porque el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando. Cuando la justicia y la misericordia se encontraron, el juez se inclinó por la misericordia. Quise decirle, Señor, yo te doy gracias por eso. Gracias porque a mí la justicia me mata, pero la misericordia me da una oportunidad y me da vida. A ver, digámosle, Padre Dios, gracias, Señor, por esa realidad maravillosa de tu palabra. Gracias porque al ver esta escena, Señor amado, esa confrontación de la justicia y la misericordia, y conocer que tú, Señor, eres el juez, entender que tú, Señor, viniste por amor al Padre a rescatarnos, a auxiliarnos. Te damos gracias, Jesús. Nosotros no podríamos alcanzar la estatura que la justicia requiere si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera porque tú diste la medida, estaríamos perdidos, sin esperanza de poder alcanzar un día, Señor, esa realidad
de la gloria de Dios. ¿Quieres tú agradecerle al Señor y decirle: Señor, gracias por tu misericordia? Gracias porque en este evangelio, Señor amado, depositas en la fe la vida. Porque el justo, dice la Biblia, vivirá de fe y por fe. En medio, Señor, de nuestra humanidad, tu gracia nos da la oportunidad de ser auxiliados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo te damos gracias por esta salvación tan hermosa, Señor. Y ayúdanos a compartirla, a transmitirla, a contarla, Señor, a hacerla saber a aquel que necesita, Señor. Y permítenos colocarnos en la posición correcta en la cual tu palabra espera, tu Espíritu y tu gracia, que estemos ubicados. Oramos, Señor amado, por cada familia. Bendecimos cada vida. Y te rogamos, Señor amado, nos des entendimiento cada día para ser agradecidos, para bendecirte por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.